Vamos a pedir al Señor que nos acompañe al compartir la palabra del Señor. Señor, te amamos, te damos la gloria, la honra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites en esta mañana una vez más abrir tu palabra, para que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Señor, para que tu palabra pueda ser realidad en nosotros. Clamamos, oh Dios, para que, Señor, nuestra mente pueda estar atenta, nuestro espíritu pueda estar dispuesto, Señor, a lo que tu Espíritu Santo tiene preparado, Señor, para cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos y nos ponemos de acuerdo. Amén. Amén. El domingo pasado, Fabián comenzó una serie de predicaciones que vamos a tener en este mes de noviembre, que tienen que ver con volver a las bases, volver a aquellas cosas que son básicas para el discipulado cristiano y que no nos podemos apartar, y por allí cada 2 por 3 tenemos que volver a poner nuestra vista en estas cosas que son fundamentales para el crecimiento, para la vida del discípulo. Hablamos en septiembre todo el mes sobre la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo viene eso después de tantas predicaciones? ¿Cómo viene? ¿Viene bien? Amén. Bueno, bien. Si no, refuerzo, al Señor vamos y ponemos nuestra obediencia, como lo Fabián el domingo pasado, en acción. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la oración. Miren, hay tanto para hablar, tantos pasajes, tanto que uno trata de sintetizar un poco en la idea principal. ¿Qué tan importante es la oración para ti? ¿Qué tiempo ocupa la oración en el día a día en tu vida? Hablamos de la palabra, la oración. La oración. Ese tiempo en donde nos ponemos en armonía, en disposición con el Señor para derramar nuestro corazón, pero también para recibir de Él. Acuérdense que la oración es hablar y escuchar, las dos cosas. Y el Señor nos habla, vaya, si nos habla de tantas maneras. Hay cosas que nosotros mismos tenemos que acomodarnos en obediencia para que las cosas sucedan. El tiempo de oración es algo que nos tenemos que acomodar para que suceda. Difícilmente tengas un día en donde te levantes y digas, ¿y hoy a qué me voy a dedicar? Alguno puede ser. Pero en buena hora que puedas ya tener definido, puedas tener pensado, necesito este tiempo de encuentro con Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos un pequeño ejemplo de lo que decimos que Dios sí puede hacer y cómo el Señor disponía de este tiempo. Este es un versículo que se repite en otros pasajes también. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, muy de mañana, muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Señor necesitó tener un tiempo de oración, buscando la dirección del Padre, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros? ¿Cuánto más necesitamos nosotros dedicar un tiempo? Es verdad que hay mucha gente que tiene este hábito, sano hábito, de comenzar su mañana orando. Hay veces que, bueno, la vida familiar a veces es compleja, no nos permite, pero siempre podemos tener ese tiempo, sea muy de mañana, o sea un tiempo en que vos puedas estar en comunión con el Señor, hacelo. Y allí oraba. Hay tantos pasajes, me acuerdo ahora el de que, bueno, anda a tu habitación, solo con el Señor, ora, arrodillate, pensá, habla con el Señor, en esa intimidad en donde estás vos y el Señor. El tiempo para que el Señor pueda manifestarse a nosotros. ¿Cómo habrá sido de importante
la oración y el ejemplo que Jesús le daba a los discípulos de la oración, que llega un momento cuando Jesús estaba con sus discípulos y hablaba con sus discípulos, que en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, habla de este pasaje en donde los discípulos dicen, bueno, Señor, enséñanos a orar. Claro, está bueno que alguien te enseñe a orar. Está bueno decir, bueno, Señor, ¿y cómo lo hago? Bueno, siempre decimos, es hablar con Dios de una manera libre, sincera. Por favor, sincera, nada armado, nada que salga de tu mente y no de tu corazón. Palabras, todos tenemos palabras, pero la oración tiene que nacer del corazón a la boca. Esas oraciones sinceras. Y Jesús les enseña a orar y allí es donde podemos entender y tener esa oración de Jesús que comienza, nosotros la llamamos el Padre Nuestro. Podemos observar a lo largo de toda la Biblia personas que han tenido oraciones tremendas y respuestas tremendas. Yo esta semana pensaba, la oración es entrar en un mundo espiritual, en algo que no es humano, es en ese lugar distinto, en donde nuestro espíritu se empieza a conectar con el Señor. Mi espíritu, el mío chiquito, se conecta con el Espíritu de Dios. Y en esa comunicación es que podemos tener esta intimidad con Dios. Saben, a veces es difícil disponer mi espíritu. Saben que tenemos un espíritu, ¿sí? Lo tienen claro. Tenemos un cuerpo, lo tenemos claro. Tenemos un alma, sentimientos, lo tenemos claro. Tenemos un espíritu. Busca que tu parte espiritual se conecte con este Espíritu de Dios para orar con Él, para orar con Él. Es una disposición, es un ejercicio, pero vale la pena. Y allí en donde empieza a derramarse esa unción, ese mover de Dios que Dios quiere tener en esa intimidad con tu vida, con tu corazón. Uno no se levanta igual después de orar de esta manera. No, sos otra persona. Cuando Dios empieza a inundar tu corazón, tu vida, con esta respuesta, con esta unción, con esta presencia, tu vida es otra. Y te levantás distinto y enfrentás la vida distinto. Así como decimos que la palabra te fortalece, la oración te da ese sustento de saber que Dios está viviendo en tu vida, que el Espíritu Santo mora en el templo que es tu cuerpo y que esta comunión, tu espíritu y el Espíritu de Dios, hace que vos puedas tener esta realidad hecha por Dios en nosotros. Hay muchos pasajes en la Biblia, pero voy a elegir uno solo, el Salmo 5, los versículos del 1 al 3. Salmo 5, del 1 al 3. Dice David, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Fíjense que la oración era palabra y gesto, gemir, la angustia. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Declara quién es y declara cómo es la actitud de esa búsqueda con el Señor. Y el 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y déjate sorprender. Déjate sorprender y esperaré, y esperaré. Y vaya si tuvo que aprender a esperar, porque no es que abrió los ojos y ya estaba todo listo. Por ahí sí, Dios es soberano, puede hacer todas las cosas, pero Él lo va a hacer de acuerdo a su corazón y a su voluntad. Orar y esperar, orar y esperar, orar y seguir buscando que el Señor haga la obra. La oración nos comunica de esta manera con el corazón de Dios. Ahora, la palabra también, y es importante que prestemos atención a esto, nos advierte que hay oraciones que no se escuchan, no van. Hay oraciones que, por más que nosotros hagamos, el Señor está en otra sintonía.
¿Pero por qué? Porque Él no es que está en otra sintonía, yo estoy en otra sintonía, yo estoy alejado del Señor. Y la gran pantalla, la gran muralla que se levanta entre esa oración que yo elevo y el Señor que no la escucha es mi pecado. Y esto es importante. Por eso es tan importante la confesión. La confesión es una oración poderosa, de liberación. La confesión es una oración que no te puede faltar en tu día a día, en ese tiempo que tenés con el Señor. La confesión es la oración que abre justamente esa comunicación de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Fíjense en Isaías capítulo 59, los versículos 1 y 2. Dice Isaías, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oír para oír. O sea, Dios está, la disposición de Dios está, no se ha cortado su mano. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Está claro. Hay reglas espirituales que se cumplen. Yo puedo, qué sé yo, irme de acá a Luján de rodillas y tener, pero esto es lo que vale. Esto es lo que abre la ventana de los cielos y que Dios ponga esa disposición que tuvo desde siempre para oírte. Tu pecado tiene que ser confesado, tu iniquidad. Fíjense, si alguien te dice, Dios no escatima su mano en acción por tu vida. Amén, le decimos, qué bueno. Sí, Dios está. Dios no ha grabado su oído para oír, no se hace el sordo, no, está dispuesto. Ahora, si Dios te dice, hay una brecha que se arma, que se genera entre tu pecado y Dios deja de oír. A ver, este pasaje tiene una gran advertencia, pero también tiene una gran promesa. Da a entender quién es Dios, y Dios no cambia. Sos vos. Y vos tenés esta llave para abrir la ventana de los cielos. Hoy a la mañana me acordaba, la primera vez que me tocó predicar lo hice con 16 años, creo que fue en la iglesia bautista, no acá. Y me tocó hablar de la oración. Y me acuerdo que leyendo, imagínense, temblaba por todos lados. Me acuerdo de un ejemplo que había leído en un libro, y es esto del tesoro. O sea, ¿vieron que los tesoros, las cajas fuertes, necesitan dos llaves? La del Señor está siempre allí, listo para abrir la ventana, las bendiciones, lo que está en su corazón. Y la otra la tenés vos. O sea, lo precioso, el tesoro está, la disposición de Dios está. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu disposición? ¿Cuál es tu actitud ante esto? Justamente esta gran advertencia que nos hace también nos da esta promesa de que el Señor está pronto para oír. También hay un pasaje en Segunda Crónicas que lo leímos hace poquito, ¿se acuerdan que yo le hablé del... No lo pasé a este pasaje, pero cuando Salomón ora por el templo y habla de la casa del templo, allí en el capítulo 7, versículo 14 de Segunda Crónicas dice que hay como una especie de manual de oración, humillarse, orar y buscar su rostro. Humillarse, declarar que Él es el Señor, orar, buscar y buscar el rostro del Señor. Esa es la actitud. Santiago, en el libro de Santiago, Santiago es un libro precioso y muy directo. Nadie puede decir, después de leerlo no entendí, no, entendiste. ¿Y después qué hacemos? Dice Santiago, palabras que por ahí son duras. En el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, o sea, dudar, quien tal haga, dudar,
que recibirá cosa alguna del Señor. Qué difícil es esto, porque lo que Santiago dice, pero si vas a hablar con Dios, créele. ¿Crees en Él? ¿Vieron que uno dice, ¿crees en Dios? Sí, vamos al PAMI a todo, cada vez que José entra a una habitación, ¿ustedes creen en Dios? Todo, sí, sí. Pero ¿crees lo que estás pidiendo? ¿Crees lo que estás diciendo? ¿Crees que tenés que ser limpio de pecado cuando confesás? ¿Crees en la alabanza que le estás dando al Señor? ¿Crees en la adoración? ¿Sale de tu corazón? Esta conexión no hay lugar para la duda. A ver, voy a separar acá lo que es la relación con Dios de lo que es la respuesta de Dios. Porque vos podés decir, sí, yo creo y pido esto creyendo y el Señor te dice, bueno, qué bueno que creas en mí. ¿Estás dispuesto a recibir la respuesta del Señor? Sea cual sea. Y ahí es donde entramos nosotros con nuestras dudas. ¿Será? ¿No será? Y si el Señor te dijo que no, créele que te dijo que no. Pero vos seguí avanzando en oración, seguí creyendo en Él, porque acá Santiago lo dice claro, es como que vamos y venimos, vamos y venimos. Hay momentos en que estamos bárbaros, momentos que no estamos. No, es creer en este Señor en el cual estás confiando y orando. Nosotros queremos que nuestras oraciones se contesten y que Dios haga muchas veces lo que yo pienso que tiene que hacer. Grave error. Hay tres cosas. Vamos a ver tres cosas que son fundamentales en la oración. La primera es dejar que Dios sea soberano. Entender que Dios es soberano. Dios sabe cómo responder a lo que vos estás pidiendo en el tiempo y en la forma. Nosotros somos testigos de esto. Hay oraciones que uno dice, Señor, oré y al otro día me tocaron el timbre y vino alguien y me dio, sí, créelo, fue del Señor. Ahora, si no fue así y fue distinto la respuesta, créelo también. Y para eso es que necesitamos tener nuestra vista espiritual puesta en el Señor. El Señor es soberano para elegir la perfecta manera de responder y el perfecto límite, el perfecto tiempo para contestar. Algo que tenemos que aprender es, nuestra oración no tiene que tener límites. Nuestra oración tiene que ir más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. El pasaje cuando dice, bueno, hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, te está indicando, hay infinito mover de Dios para tu vida. No te limites en el orar. No lo pongas en un cajón lógico. Desafíate a orar en la dimensión que el Espíritu te vaya diciendo. Anímate. Si Josué hubiera visto los muros de Jericó, hubiera dicho, imposible. Y sí, para ellos sí, para Dios no. Y seguramente vos tenés testimonio en tu propia vida en donde dijiste, esto no hay manera que no sea por otra cosa que sea del mover de Dios. Y es así, es así. Dejar que podamos ir más allá de lo que podemos pensar y entender. La oración es un ejercicio maravilloso, porque cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, en nuestro Señor, que es soberano, que es todopoderoso, que está por encima de cualquier enfermedad, de cualquier circunstancia, de cualquier trabajo, de cualquier familia, de cualquier tiempo, y cuando empezamos a ver esa grandeza, es que podemos decir, sí, Señor, yo creo, no dudo. Tú eres soberano en mi vida. Tú puedes hacer las cosas que yo no puedo. Pensaba en estas dos dimensiones de la oración, lo que es personal y lo que es para afuera. Hay mucho trabajo para adentro y muchas cosas que Dios puede hacer para afuera.
¿Cuántas cosas le piden ustedes a Dios para sí? De su carácter, de su vida, de su X. ¿Y cuántas cosas pedimos para afuera? Muchas veces pedimos mucho para afuera. Y sí, está bien, intercesión es parte de la oración. Pero qué bueno que en la oración podamos también examinarnos y pedir al Señor que Él nos siga fortaleciendo, nos siga dando esto y aquello que yo mismo veo que no tengo. O que si lo tengo necesita ser fortalecido o tiene que crecer. Avancemos en las dos dimensiones, porque hay obediencia en las dos dimensiones, en la que uno tiene que obedecer con la actitud y en la que uno tiene que obedecer para que el Señor haga lo que estás pidiendo. Dejar que Él sea soberano, dejar que Él sea el dueño de los medios y de los tiempos. La segunda cosa, necesitamos comprender que cuando oramos, Dios nos escucha. ¿Vieron qué feo hablar con alguien que no te escucha? Y vos le estás hablando y le decís... bueno, tenemos ejemplos cotidianos. Pero es una realidad. Si vos estás hablando con Dios, sabés que Él te está escuchando. Presta atención, no hables por hablar. No te metas en algo mecánico. Entendé primero que hay alguien que te está escuchando y que te está mirando y que está dispuesto a ver tus palabras, pero tu corazón. Lo que hablábamos al principio de la sinceridad. Dejar que Él sea quien pueda estar justamente tomando nota de lo que vos estás hablando, de lo que vos estás pidiendo o de lo que vos estás adorando. Presta atención, no es mecánico, hay un Dios que te escucha. Y eso es maravilloso. Eso es único, es irrepetible, es algo que te transforma. Dios Todopoderoso, soberano, creador de los cielos y de la tierra, poniendo tu oído, su oído a tu voz. Es maravilloso. Es algo de lo que realmente nosotros tenemos que adorar y glorificar. Y una tercera cosa también. Esto me acuerdo mucho de algunos hermanos mayores que por ahí ya hoy no están, que lo repetían bastante seguido. Si vas a orar por algo, ¿estás dispuesto a ser parte de lo que Dios haga en esta oración? ¿Se entiende? Si vas a orar por algo, no te borres. Si vas a orar por alguien, Dios te va a estar diciendo, bien, vamos. Tenemos una actitud tan de este tiempo de decir, no, pero aquel lo hace mejor, y este mejor, y aquel, y qué sé yo, todo menos uno. Y Dios está pidiendo, y lo vemos en la palabra, justamente, desafíos que ha dado a hombres y a personas que hasta el día de hoy nosotros recordamos, como Abraham, como Moisés, como Daniel, que hablamos de su oración, que no solamente oraron, se involucraron en esta respuesta que Dios estaba por dar a ellos y a muchos otros. Saber que, saber que yo soy una parte importante también y estar atento a lo que hablamos el domingo pasado, a la obediencia. Hay un montón de frases que dicen, yo oro por mi familia, yo oro por qué sé yo, por mis nietos, oro por este, por aquel. Ay, bien, para que conozcan al Señor, bien. ¿Y cuántas veces te sentaste, hablaste, le contaste, le diste tu testimonio, le dijiste, mira, esto es Dios para mi vida? Ah, no, porque yo pensaba que por ahí otro. No, no. Le estás pidiendo algo a Dios y no estás siendo parte de eso. Quería leerles esto con respecto a... Encontré algo que me pareció muy, muy valedero. Es importante que comprendamos que al orar, expresando a Dios nuestras peticiones, debemos estar listos por si Él quiere contestar nuestra oración a través de nosotros mismos. En la mayoría de los casos nosotros queremos exponer el problema, pero no deseamos ser parte de la solución del problema. Nosotros queremos que Dios conteste nuestras oraciones, pero queremos que Dios utilice a otros en contestarla. No estamos dispuestos a ponerle pies
a nuestras oraciones. Y me encantó esto de ponerle pies a nuestras oraciones, porque tiene que ver con esto, con la actitud obediente de todo discípulo de Cristo. Miren, cuando uno empieza a ver de qué manera Pablo ora por las iglesias, hay mucho para aprender ahí. Lean con detenimiento las oraciones que hacen, la salutación de los Gálatas, de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, y van a ver cómo él mismo estaba involucrado con ellos, cómo él mismo pedía a Dios que él pueda ser también de bendición para ellos. Esto es involucrarse en la oración. Sí, está muy lindo pedir por actividades de la iglesia, qué sé yo, oremos por esto. Bueno, pero ¿qué puedo hacer yo también para que esto realmente sea de bendición? Está bueno orar por los siervos, lo vamos a hacer. Orar por las personas que están compartiendo tiempo con los niños, con las mujeres, con los adolescentes, con los jóvenes. Pero involucrate en esta oración. Si no, ¿qué le estás pidiendo? Señor, bendecí y te quedas ahí. No, interiorizate, andá, preguntá, hacele saber que sos parte y que estás orando por ellos. Eh, Hace un tiempo con Judith veníamos hablando de tener personas especiales en la congregación que estén orando por distintos ministerios. Judith le ha pedido a varias, creo que son 6 personas. Es más, lo hablamos en la reunión de maestros que tuvieron de la escuela dominical, de que hubiera personas orando especialmente por el ministerio con los niños, por la familia de los niños y también por los líderes, por las personas que están trabajando con ello. Y esto es una parte de involucrarse también. Yo puedo estar orando por un ministerio que por ahí es ajeno a mí, pero en vez de decirle, mira, sé que esto es importante, voy a estar orando. Y si te puedo acompañar en algo, hacémelo saber. Qué bueno es que todos los que están sirviendo al Señor, sea acá en el templo o en lo que estén haciendo fuera del templo, puedan saber que hay gente que está orando, que está orando. Y termino con esto. Si estamos dispuestos a poner pies, a poner brazos en nuestra oración, tenés que estar dispuesto a obedecer. Leía el otro día un testimonio con respecto a esto. Hace mucho tiempo atrás a un pastor le pidieron que fuera a una región porque hacía mucho tiempo que no llovía. Y el tiempo de las carretas. Y el hombre va con su caballo, llega al lugar, llega a la iglesia, todo seco. Y saca la montura de su caballo y la pone adentro del templo. Entonces, cuando llegan los hermanos le dicen, pero pastor, qué bien que nos acompaña, qué bueno. ¿Vieron lo que dicen siempre? Qué bueno que estén con nosotros. ¿Qué hace la montura acá? ¿Cómo que hace? ¿No vinimos a orar para que llueva? No quiero que se me moje. No quiero que se me moje la montura. Entonces, esta fe, esta acción, tiene que ver con este Dios que creemos. Entonces, movete por fe. Movete por fe. Watchmani, que era un escritor de estos que el Señor levanta en sus tiempos, decía, orá y embarazate de la oración. Embarazate. Lo tenés, no lo ves. Tenés la respuesta. Sí. Sabés que la va a tener. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiera. ¿Cómo? Cuando el Señor lo disponga. De la manera que el Señor quiera. Pero sabés que hay una respuesta de Dios a esta oración que estás haciendo. Y quiero terminar con la parte práctica. A ver, vamos a ver si nos sale. Espero que sí. Vamos a orar de rodillas. Vamos a terminar orando de rodillas. ¿Saben qué? Yo me acuerdo mucho que en nuestro templo había un montón de almohadones en los bancos para la gente que venía y oraba de rodillas en el templo. Es algo que se perdió. Pero qué importante es que podamos orar de rodillas. Y yo les invito a que podamos orar pensando en este pasaje
de Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, fíjense en que habla de en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es parte de la batalla espiritual. El capítulo 6 de Efesios tiene que ver con la armadura del cristiano y con esto de la batalla espiritual. Cuando hablamos de batallar espiritualmente, estamos hablando de justamente este versículo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en el Espíritu. Yo le decía al principio esto de orar y dejar que el Espíritu Santo te lleve a llevar esta oración adelante, esa conexión. Siendo perseverantes, tenela en tu corazón. ¿Te importa que el Señor te responda? Persistí, te embarazás, pero seguís sabiendo que el Señor está y lo va a hacer. Y toda súplica por todos los santos. Algo que el Señor pide que hagamos en la iglesia es que oremos unos por otros. Unos por otros. Yo pensaba, estamos orando mucho por gente de afuera. Amén. Está buenísimo. Tenemos un montón de peticiones que vienen de otros hermanos. Pero acompañándonos unos a otros. Súplica por todos los santos. Y esto es también importante. Juntate a orar con alguien. Por ahí el WhatsApp está bárbaro, pero en la oportunidad que puedas. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos a orar juntos, el Señor desata su bendición. Y hoy estamos juntos. Es uno de los pocos tiempos que tenemos para estar juntos. Y vamos a estar orando unos por otros con toda oración y súplica por todos los santos. Vamos a estar orando por nosotros. ¿Se animan a que... A ver, ¿hay algún micrófono por ahí que me puedan dar? ¿Se animan a que nos arrodillemos en esto? Miren, yo les propongo dos cosas, porque sé que no es fácil, pero la idea sería que podamos estar orando unos por otros arrodillados. Miren, acá si corremos un poquito los cables podemos arrodillarnos. Pero si no, en su lugar hay almohadones también para el que quiera hacerlo. Y orá por otro hermano, por el que tengas al lado, por el que tengas allí cerquita. ¿Querés hacerlo sentado porque no podés? No importa. Ahora, si te podés arrodillar, hacelo. Y yo quiero hacer una oración por todos ustedes. Una oración que tiene que ver con esto y que justamente Pablo nos enseña a orar de esta manera. ¿Se animan? Vamos, muévanse un poquito, arrodíllense, corran los bancos, junten dos si quieren, no hay problema. Amén. Y le pido que me puedan seguir en esta oración que se encuentra en Efesios capítulo 3. Una oración para el pueblo de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder del hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén.